8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con las noticias que nos llegan desde Alemania. Tras su victoria en las elecciones generales, Friedrich Merz, el líder de la CDU y próximo canciller, ha dado un giro en su discurso sobre inmigración. A pesar de que durante la campaña electoral defendió medidas más estrictas y promovió una moción para rechazar a solicitantes de asilo en las fronteras, ahora asegura que nadie está hablando de cerrar fronteras. El cambio de postura llega en un contexto de negociaciones para formar un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata, descartando cualquier alianza con la AfD. Este cambio de postura ha generado críticas dentro de su propio partido y entre los sectores más conservadores de su electorado. Merz confía en que liderará la CDU con 208 escaños y que junto a los 120 del SPD conseguirá reeditar una gran coalición como la que gobernó Alemania entre los años 2013 y 2021. Bueno, tenemos récord absoluto, señores. En modalidad Sánchez. Friedrich Merz, el candidato de la CDU, el Partido Popular de Alemania, pues estuvo toda la campaña promoviendo mano dura y que no se admitiera a nadie en frontera, y ahora, 24 horas después de ganar, dice, bueno, nadie está hablando de eso, nadie está queriendo sellar las fronteras, aunque se dijera en la campaña electoral. Tócate los nísperos. O sea, 24 horas tarda en decirle a los electores que les ha tomado el pelo en la campaña electoral, pero vamos, de una manera obscena. Ni Sánchez ha sido capaz de eso. No solo en el tema de la inmigración, también resulta que hizo la promesa en campaña Merz de la CDU de que iba a haber recortes de gasto, etcétera, etcétera, y ahora coge y dice que bueno, que en lugar de eso lo que va a hacer es modificar la Constitución alemana para quitar el límite de gasto. Es decir, que va a incrementar todavía más el gasto del Estado. De verdad. Si algún día tienen ustedes un mal día, yo qué sé, ya saben, hay días que uno se levanta y dice, me cachis en la mar la de cosas que me han pasado desde que me levanté esta mañana, me pillo el pie con la puerta, no me funciona el coche, llego al trabajo y me echa una bronca el jefe, me equivoco y borro el archivo que tenía que enviar. ¿Qué día el de hoy? Bueno, pues cuando tengan ustedes uno de esos malos días, piensen en los pobres votantes del Partido Popular en toda Europa, que van a las urnas después de una campaña donde su candidato, Merz, les promete cerrar fronteras porque hay que solucionar la inmigración ilegal y meter la tijera al gasto porque ya está bien de que aquí el Estado derroche el dinero, y en 24 horas ven que su candidato dice que no, que lo de sellar fronteras, eso ninguno lo defendemos, aunque se dijera en campaña. Y que lo de el gasto, pues que habrá que modificar la Constitución alemana para quitar el tope de gasto que pone, el tope de déficit que admite esa Constitución. Pues nada, chicos, para la próxima vez, pues aprended a votar. ¿Qué queréis que os diga? Haré una confesión. Cuando tú votas a gente que no te engaña, que defiende siempre lo mismo, pues se siente una gran satisfacción. Probadla, de verdad que os puede cambiar la vida. Bueno, por ejemplo, en el Reino Unido, pues va a cambiar la vida de los británicos, porque está cambiando el panorama demoscópico a una velocidad ciertamente brutal. Ya saben ustedes que los conservadores pues tenían un gran dominio en el Parlamento británico, se hundieron en las últimas elecciones y el Partido Laborista ganó con mayoría absolutísima. Bueno, pues si mañana hubiera elecciones, resulta que quien ganaría de calle no es el Partido Laborista ni es el Partido Conservador.
sino el partido de derecha soberanista Reform UK, dirigido por Nigel Farage. Escuchen. Seguimos hablando de política internacional porque en el Reino Unido Nigel Farage y Reform UK ganan terreno en el cinturón industrial británico, poniendo en alerta al Partido Laborista. El discurso de Farage, con su enfoque anti-inmigración, resuena cada vez más en los votantes desencantados. Aunque muchos aún dudan de si Reform UK es la respuesta, el descontento es evidente y el Partido Laborista se enfrenta a un dilema sobre cómo retener su histórico apoyo en esa zona. Con las elecciones al Parlamento galés en 2025 y las generales de Reino Unido en 2029, la posibilidad de un giro a la derecha en zonas tradicionalmente de izquierdas pone al Partido Laborista en un estado de alerta. Bueno. ¿Se acuerdan ustedes del Brexit? ¿Se acuerdan de ese fracaso de la casta política británica? En el Reino Unido gobernaban los conservadores y había muchas reticencias a la Unión Europea, porque percibían, y yo creo que con razón en muchos casos, que la Unión Europea estaba empezando a intentar suplantar el poder de los parlamentos nacionales, empezando por el Parlamento británico, y eso a los británicos, celosos de su independencia, pues no les gustaba nada. Y además el Partido Conservador británico pues estaba viendo cómo crecía el descontento entre las capas populares de la población y ascendía un partido, el partido del Brexit, dirigido por Nigel Farage, que pedía salir de la Unión Europea. Y estaba empezando a morderle electorado al Partido Conservador. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el toto de las polainas que dirigía el Partido Conservador en ese momento, que dirigía el Partido Conservador y el gobierno, Cameron, pues no se le ocurrió otra cosa que jugársela el futuro del Reino Unido a un referéndum, el referéndum del Brexit, convencido de que lo iba a ganar. Y entonces convoca un referéndum y ahí se vuelca toda la casta política en contra del Brexit. Conservadores, laboristas, verdes, nacionalistas de distinto pelaje, todos en contra del Brexit, menos el partido del Brexit que dirigía Nigel Farage. Todos los medios, o una gran mayoría, apoyando la campaña en contra del Brexit. Todos los políticos europeos apoyando la campaña en contra del Brexit. Pero, para consternación de toda la casta política, no solo británica, sino europea, pues en aquel referéndum del Brexit ganó el Brexit, ganó irse de la Unión Europea, a pesar incluso de que las encuestas decían todas lo contrario. Bueno, pues a partir de ese momento se desencadenó una serie de acontecimientos que han terminado conduciendo a que el Reino Unido esté ya fuera de la Unión Europea. ¿Qué pasó con el partido del Brexit? Pues con el partido del Brexit lo que pasó es que murió de éxito. Después de conseguir que triunfara el Brexit, pues el partido acabó estallando por los aires. Pero hete aquí que a pesar del Brexit, pues el Reino Unido continuó atrapado en lo que es la superestructura europea, continuó atrapado en esa internacional progre que es la que ha marcado la política en Europa en los últimos 20 años. Y además el Reino Unido pues continuó atrapado en todos los temas que precisamente habían provocado el cabreo de la gente. Tema de la inmigración ilegal, donde pues ya no había aquí unión con Europa, pero empezaron a llegar a expuertas inmigrantes ilegales en pateras que salían desde la costa de Francia. Y resulta que no, que Europa ya no podía dictarle al Reino Unido leyes que contradijeran a su Parlamento, pero lo que pasaba era que los políticos británicos imponían esas leyes en su Parlamento de acuerdo con el ideario progre. Es decir, que todo ese
quejarse de las capas populares británicas por la basura que les llegaba de fuera, pues volvió a resurgir. Y entonces este Nigel Farage, que a mí me parece un cantamañanas, pero que consiguió que triunfara el Brexit, pues ahora está embarcado en un partido que se llama Reform UK, que básicamente lo que hace es recoger el descontento de la gente y pedir pues que se acabe todo este delirio woke, trans, inmigración irregular, chorradas climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha empezado a subir en las encuestas. El Partido Conservador se está despeñando, sería tercer partido si hubiera elecciones mañana, y el que ganaría las elecciones pues muy probablemente sería Reform UK. Y el Partido Laborista, que ganó tan abultadamente las últimas elecciones, quedaría segundo. Y lo que pasa en el Reino Unido es que, al ser circunscripciones uninominales, pues pequeñas diferencias de voto hacen que el ganador tenga una mayoría absoluta de escaños. Y en estos momentos vamos hacia una situación donde muy posiblemente el siguiente gobierno británico sea un gobierno antiprogre 100%, lo cual pues estaría muy bien, incluso aunque Nigel Farage sea un cantamañanas, y estaría muy bien porque significaría que otro país más cae del lado del bien y en contra de la deriva autocrática y decrecentista en que Occidente se ha sumido gracias a las ideologías progres. Mientras aquí en España, pues Pedro Sánchez pretende regalarle 17.000 millones de los españoles a los separatistas catalanes. Ojo, no a Cataluña, a los separatistas catalanes. Escuchen. El Gobierno perdonará 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, de lo cual más del 20% va a ir para Cataluña. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, anunció ayer un acuerdo con el Gobierno central para condonar 17.104 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, equivalentes al 22% de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica. El PSOE y Esquerra Republicana pactaron la quita de deuda a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Entonces las partes hablaron de 15.000 millones para Cataluña y el Gobierno ya avanzó que lo haría extensible a todas las comunidades autónomas. Ayer, inmediatamente después del anuncio de Oriol Junqueras, la ministra de Hacienda desvelaba su plan, y es que el Gobierno ofrece perdonar en total 83.252 millones de euros a todas las comunidades autónomas, una rebaja que tendrá que ser aprobada mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo ayer que sus regiones votarán que no a la quita de deuda porque cree que no es más que el pago a Pedro Sánchez por el apoyo del independentismo. Además, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña siguen avanzando en las reuniones bilaterales para dar cumplimiento a los acuerdos entre ambas administraciones. Los suscritos ayer incluyen un refuerzo de la plantilla de jueces en Cataluña y el incremento de 25.000 efectivos en el número de mozos de escuadra. Bueno. Pedro Sánchez quiere que los albaceteños y los sorianos y los turolenses y los pacenses y los alicantinos y los asturianos y los tinerfeños pues paguemos la juerga del separatismo catalán. Paguemos a los ladrones que han estado esquilmando a los catalanes y a toda España durante años, mientras encima tenían la jeta de decir lo de España ens roba. Imagino que esta nueva promesa de Sánchez pues va a tropezar con una serie de obstáculos. Evidentemente Pedro Sánchez es presidente del gobierno, tiene una serie de atribuciones, pero entre las atribuciones del presidente de gobierno no está la de perdonar deudas a nadie. Pedro Sánchez no puede llegar mañana y decir, oye, que tengo aquí un amigo que tiene una deuda con Hacienda de 10 millones y he decidido perdonársela. No, eso no está dentro de las atribuciones de Sánchez. Sánchez no puede, por sus santas narices, perdonarle 17.000 millones de euros a los separatistas catalanes.
porque el dinero va a los separatistas catalanes. Ayer comentábamos en estos micrófonos cómo, pues hace 2 días había en urgencias del Hospital del Mar en Barcelona 160 y pico personas, de las cuales más de 60 llevaban 24 horas allí. Cataluña está manga por hombro desde el punto de vista de los servicios a la gente, desde el punto de vista de la seguridad. ¿Dónde está el dinero de los impuestos de los catalanes y de todos los españoles invertido en Cataluña? Pues el dinero está en los bolsillos de tanto golfo y en paraísos fiscales de todo tipo. Pedro Sánchez quiere regalar 17.000 millones de euros al separatismo catalán, pero no puede, no está dentro de sus atribuciones. Lo que puede es intentar que los organismos oportunos lo aprueben, y puede, siguiendo los cauces adecuados, que al final pues esa deuda sea perdonada, pero esos cauces adecuados incluyen las reclamaciones judiciales. Pedro Sánchez ha pagado demasiados cheques sin fondos ya a sus aliados separatistas, en especial a Junts, pero también a ERC, y esto me temo que es otro cheque sin fondos más. Pero es un cheque sin fondos que ha tenido un efecto curioso, y es que ha sido anunciarse que ERC había conseguido esa promesa por parte de Sánchez de perdonarles 17.000 millones para que inmediatamente Junts retire el asunto de la cuestión de la moción de confianza en el Congreso. Vuelvo a preguntarlo. ¿Nos encaminamos a elecciones y esto de los 17.000 millones es un brindis al sol para darle a ERC una baza electoral con la que coger fuelle frente a Puigdemont? Hasta ahora el mensaje que se le ha lanzado al separatismo catalán es: fíjate, ERC son unos sumisos, mientras que Puigdemont está aquí agarrando a Pedro Sánchez de sus partes nobles. Con lo de ayer, Pedro Sánchez le da un regalito a ERC. ERC puede salir y decir: ja, 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 sí, Puigdemont, mucha chorrada y tal, pero aquí estamos nosotros con 17.000 millones. ¿Le ha facilitado la campaña a ERC Pedro Sánchez y como consecuencia Junts ve que, en fin, no puede seguir con chorraditas que no van a ningún lado, como la moción de confianza, y por tanto la retira? Pues no lo sé, es posible. Más cosillas. Hoy nos enteramos de que Radio Televisión Española, pues parece, presuntamente, estar premiando una actuación incomprensible, y yo diría que traidora, de un letrado del Congreso. Escuchen. Terminamos este repaso a las noticias contándoles que Radio Televisión Española se ha gastado 1.600.000 euros masiva en la serie documental La Conquista de la Democracia, que se estrenará en marzo en la 2 con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. El proyecto, ideado por Nicolás Sartorius y Fernando Galindo, que es padre del secretario general del Congreso, ha generado críticas internas por su elevado coste, pese a contar con imágenes de archivo de Radio Televisión Española y del Nodo. La productora responsable, TVScope, carece de experiencia audiovisual destacable. La serie fue presentada en un acto en Madrid con la presencia de varios miembros del Gobierno, aunque sin Pedro Sánchez, que estaba convocado a la cumbre sobre Ucrania. ¿Recuerdan ustedes a ese letrado mayor de las Cortes que Sánchez nombró para controlar todo el tema de los informes sobre la ley de amnistía? Letrado mayor que terminó evacuando un informe sobre la ley de amnistía que decía, en contra de informes anteriores de los letrados del Congreso, que era perfectamente constitucional tramitarla, informe que no iba firmado. Ni siquiera se atrevió a firmarlo, pero ahí estaba ese puesto como un mayordomo de Sánchez, que a su vez es mayordomo de otra gente, pues que no reside precisamente en España. Bueno, pues ahora resulta que Radio Televisión Española abona 1,6 millones de euros
a la productora del padre de ese letrado mayor de las Cortes. Pues está muy bien, ¿verdad? A lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra, a lo mejor no hay nada raro en el tema, pero ya les he hablado muchas veces de cómo, pues dada la complejidad del mundo, es muy fácil establecer contraprestaciones corruptas a los buenos servicios prestados, sin más que recurrir a triangulaciones que son muy distintas, que son muy difíciles de demostrar. Ejemplo, pues yo cojo y hago una serie de favores a no sé qué empresa, estando en el gobierno de España. Y entonces, pues dejo de estar en el gobierno de España y toda esa empresa que tiene relación con otra empresa, que tiene relación con una editorial, pues coge y me encarga un libro de memorias y yo qué sé, pues me da 800.000 euros en adelanto de derechos de autor. Evidentemente 800.000 euros que jamás va a recuperar esa editorial, porque para 800.000 euros de derechos de autor, vamos, habría que vender cientos de miles de ejemplares de las memorias. Y yo creo que lo más que se vende de unas memorias de un político en España deben de ser 1.500 ejemplares. Bueno, ¿cómo demuestras que ahí hay corrupción? Es decir, cuando se recurre a cadenas de empresas para hacer un favor a una y al final terminar recibiendo un favor de otra distinta, ¿cómo demuestras que hay contraprestación? Pues es muy complicado. Si resulta que alguien te hace un favor político y luego pues un organismo que depende de ti, como es Radio Televisión Española, resulta que le da una subvención al padre de ese alguien, ¿cómo demuestras que hay corrupción? Si es que la ha habido. Es complicadito, ¿verdad? Salvo que alguno sea tan imbécil como para haber dejado el rastro de oye, hazme esto y le doy a tu padre 1,5 millones en subvenciones. Pues salvo que alguien hubiera dejado rastro, y hace falta ser muy idiota para dejarlo, pues es casi imposible. Pero ¿apesta o no apesta este caso? Bueno, vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos de la reunión que han mantenido Donald Trump y Emmanuel Macron. Coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos y su homólogo francés han tenido un encuentro en la Casa Blanca para hablar sobre las posturas de ambos países. Donald Trump ha asegurado que si se sigue con su hoja de ruta, el conflicto en Ucrania acabaría en las próximas semanas. Por su parte, Emmanuel Macron ha pedido a Donald Trump que incluya a Volodymyr Zelensky en las próximas negociaciones con Rusia, a lo que el presidente de los Estados Unidos ha respondido que Ucrania ha de estar implicada para poner fin a esta guerra. Esta reunión entre Estados Unidos y Francia ha coincidido con la última votación celebrada en la Asamblea General de Naciones Unidas. El máximo organismo internacional ha aprobado una resolución para poner fin al conflicto en Ucrania con el voto en contra de los Estados Unidos. Este texto es una modificación de un proyecto presentado por Washington que fue enmendado en numerosas ocasiones. Vamos ahora con dos apuntes económicos porque Apple ha anunciado que invertirá más de 500.000 millones de dólares en los Estados Unidos. La compañía de Cupertino ha informado de que su plan causará la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo y la construcción de una nueva fábrica de alta tecnología en Houston. Mientras unos crean empleo, otros los destruyen, Starbucks, probablemente la cadena de cafeterías más famosa del mundo, ha anunciado que recortará su estructura en más de 1.100 puestos de trabajo. Y terminamos con un fallecimiento porque la cantante del éxito Killing Me Softly with His Song, Roberta Flack, ha muerto a los 88 años. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web pod.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Efectivamente ha muerto Roberta Flack, que cantaba aquella famosa canción de Singing My Life with His Words, Killing Me Softly with His Song, Killing Me Softly. Pero no era una canción suya. Ella simplemente hizo la versión más famosa. Eso sí, una versión maravillosa realizada por una voz maravillosa.